Listo. Muchachos, como les vengo diciendo, el tema del día de hoy, y como lo ves en pantalla también, es animales en peligro de extinción. Primero averigüemos qué cosas son los que causan, ¿ya? Lo que causan eh, que los animales estén en peligro de extinción. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, una de las causas que aparecen allí, ¿ya? Una de las causas que podemos ver es la caza, la pesca excesiva y el comercio ilegal de pieles y cueros de animales silvestres. Muy bien. Chicos, ¿cómo entendemos esta primera partecita que he pintado de morado? ¿Qué entiendes tú por esa parte? A ver, los escucho, muchachos. ¿Qué entendemos por esa parte? Que, o sea, algunas personas matan a los animales y a veces dicen que venden su piel y eso causa el peligro de extinción de los animales. Muy bien, gracias, Ximena. Es correcto. Algunos cazadores matan animales porque quieren vender sus pieles. Sabes que las pieles de los animales son muy costosas en el mercado donde se vende, pero eso es algo que no se debe hacer. ¿Ya? Muy bien. Otra cosita más, estimado D'Angelo. Algunas veces hay cazadores que buscan elefantes para sus cuernitos esos que tienen, porque eso lo venden con mucho dinero. Cierto, ¿no? Muy bien. Hay partes de los animales que lo venden a mucho precio, ¿no? Mejor dicho, muy costosos. Muy bien, es correcto. Ahora, la caza, que es algo que no es correcto, ¿ya? Y la pesca excesiva es otra causa. Muchachos, ustedes saben que a los seres humanos les está permitido pescar, ¿no? Para alimentarnos, ¿correcto? Lo han hecho desde tiempos bastante antiguos, ¿no? Desde tiempos incluso bíblicos, ¿no? La gente pescaba para alimentarse. Sin embargo, ya, la pesca excesiva. ¿Qué significa excesivo? A ver, chicos, ¿cómo entendemos eso? Basti, por favor. Que lo hacemos muchas veces, mucho lo hacemos. Ya, muy bien, lo hacemos muchas veces, correcto. ¿Qué otra idea da a entender, estimado Natanael? Como se exceden tanto, los peces van y empiezan a morir y se mueren en cantidad bastantes. Es cierto, muy bien, correcto, así es. Y cuando hablamos de exceso, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, bueno, a ver, le decimos a nuestros padres, mamá, ¿puedo agarrarte un caramelito ahí de los que están ahí guardados? Ya está, pero tú te agarras más de uno, te agarras 5, te agarras 10, estás excediéndote de lo que te están permitiendo. Entonces, a los seres humanos les permiten pescar, pero si se exceden, pescan más de la cuenta, los peces van a ir desapareciendo. Si los peces van desapareciendo, van a estar en peligro de extinción. Entonces, la pesca excesiva es una de las causas principales para que varias especies de peces vayan desapareciendo. ¿Ya? Muy bien. Siguiente causa, ya vimos la primera. La siguiente causa es algo que todos conocemos, contaminación de mares, lagos y ríos. Si contaminamos el mar, correcto, ¿cuáles podrían ser las causas de ese terrible acto, muchachos? Los peces se mueren. Muy bien, ese es Los uno. animales del mar se mueren, las tortugas, los tiburones, los delfines, los peces, los calamares, los pulpos, etc. Muy bien, cierto, es cierto, muy bien. Ximena, estás alzando la mano. Bien, porque cuando contaminamos los mares, a veces yo cuando iba a las playas, antes de la cuarentena, veía algunos peces o animales, por ejemplo, medusas fuera del mar y estaban muertos. Muy bien, cierto. Ocasionamos de que muchas especies marinas mueran. Estimado D'Angelo. Algunas veces hasta las ballenas se pueden comer la basura y también están muriendo. Es cierto, muy bien. Bien. Y algunos peces también se los puede comer y entonces estarían en peligro de extinción. Muy bien. Correcto. Gracias, Ángelo. Muy bien. Basti.
en un video, porque mi hermano ve, hemos visto que hace tiempo, en la vida real, unos pelícanos o algo comieron basura del mar en la playa. Muy bien, bueno, ese es otro peligro, ¿no? La mala alimentación de los animales. Correcto. Tú sabes que muchos animales beben agua de los lagos, beben agua de los ríos. Entonces, si el río está contaminado y un animal viene sediento a tomar agua de allí, y si está contaminado el río o el lago, lamentablemente también ese animal se va a contaminar. Los peces, como muy bien dijeron ustedes, van a morir y muchos otros animales no. Así que eso es algo que causa de que varios animales estén en peligro de extinción. Siguiente causa, bueno, la destrucción de sus hábitats, es decir, por ejemplo, cuando hay incendios en los bosques, muchos animales lamentablemente mueren, pierden sus hogares, pierden a su Sus familia. familiares, sus hijos. Exacto, ¿no? Y lamentablemente pues no sobreviven muchos animales cuando hay un incendio forestal. Así que eso Se es quedan algo en que, extinción. cierto, los ponemos en peligro. Ximena. Profesor, una pregunta, o sea, cuando, por ejemplo, unas personas van al bosque y, por ejemplo, hachan un árbol, ahí también estaría destruyendo su hábitat. Cierto, también, porque hay muchos animales que viven en los árboles. Entonces, si se destruyen los árboles, pues también se destruye su hogar de dichos animales. Sí, porque, profesor, hay algunos animalitos que viven como en los árboles y algo, y si los destruyen los árboles o los queman, los animalitos mueren. Exacto. Entonces, otra cosa que muy bien dice Ximena, la tala de árboles es algo que lamentablemente hace que muchos animales estén en peligro de extinción. Y Tiene- tampoco hay vida. Correcto, muy bien. Generalmente todo lo que estamos hablando ahorita se debe, ¿ya? Se debe a esta última parte, ¿ya? Muy bien. Todo esto se debe a la falta de educación de la población en general, ¿correcto? Todo eso se debe a eso. Y de ella lo tires. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ya está, ya lo apagamos. Muy bien. Entonces, la falta de educación hace que varias personas, varios seres humanos, no respeten a los animales y los matan porque sí, los matan porque quieren matarlos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo muy terrible, muy cruel y muy malo que debemos evitar a toda costa. Ahora, a pesar de que hay pues muchas causas para que varios animales ya desaparezcan por completo de la Tierra, hay entidades que se encargan de proteger a esos animales. Vamos a ver cuáles son esas entidades en la siguiente parte. A ver, tenemos como entidad internacional la UICN, ¿ya? La UICN. A ver, ¿qué es la UICN? Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Muy bien. ¿De qué se encarga esta organización? Bueno, es una organización internacional dedicada a la conservación de los recursos naturales, ¿correcto? Es decir, de los recursos que necesitan varios de estos animalitos para poder sobrevivir. Muchas de estas, o mejor dicho, la UICN se encarga también de, en algunos casos, adaptar algunos lugares para que sean o que sirvan de hábitat para estos animales que están en peligro de extinción. Eso quiere decir, por ejemplo, que si en el bosque hay un incendio y muchos animales se quedan, por ejemplo, sin hogar, la UICN en algunas ocasiones se encarga de darles un hábitat nuevo o ubicar a algunos animales en un lugar que sí les sea permitido. Así que eso es algo muy positivo que hace la Unión Internacional de Conservación Naturalista. Dime, Ximena. Profesor, hay algunos, por ejemplo, que la UICN, yo he visto que he escuchado que, o sea, cuando hay un incendio en el bosque, los trasladan a otros lugares y en esos lugares, algunos lugares no permiten, o sea, destruir su hábitat, no permiten talar. Es cierto, muy bien. Los ponen, por decirlo así, en un cerco protector
¿no? Para que nadie ingrese y les haga daño. Muy bien, correcto. La UICN también se encarga de hacer una lista roja, por decirlo así, una lista roja de especies amenazadas. Ahí es donde se encuentran todos los animales que están en peligro de extinción, que por causa del ser humano están peligrando su supervivencia. Muy bien, ahora, eso es una unidad internacional. En nuestro país, ya en el Perú, tenemos a la INRENA. ¿Qué cosa es la INRENA? Instituto Nacional de Recursos Naturales. ¿Ya? Eso significa INRENA, muchachos. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Este instituto se encarga pues de conservar la diversidad ecológica silvestre. Es decir, realizan algo similar a la UICN, pero en nuestro país. ¿Correcto? En pocas palabras. Muy bien. Vamos a ver ahora un resumen de lo que hemos estado viendo. ¿Ya? A ver. La INRENA, como podemos observar aquí, ¿ya? La INRENA ayuda a los animales que están en peligro de extinción, ¿correcto? Estos animales que están en la lista roja, por eso ves el cuadro ahí de color rojo, son los animales pues que se encuentran ya en un estado grave, crítico, y se necesitan, como muy bien dice aquí al costado, medidas urgentes para su protección. Eso quiere decir que se tiene que actuar ya, en este momento. No hay que esperar, hay que actuar urgentemente. ¿Ya? Y también hay otra clase de animales que son los que se encuentran en situación vulnerable. ¿Qué significa que algunos animales estén en situación vulnerable? Que, como muy bien dice otra vez aquí en la información, que si no se protegen, pueden llegar a estar en peligro de extinción. Eso quiere decir que puede pasar de color amarillo a color rojo. Y si llega a color rojo, estamos mal, estamos grave ya. Ya está en peligro de extinción. ¿Ya? Entonces, volvemos a decir, animales en peligro de extinción, se necesita actuar urgentemente. Animales en situación vulnerable, si no actuamos ahora, llegarán a estar en peligro de extinción más adelante. ¿Ya? Muy bien. Entonces te pregunto, ¿qué cosa es más grave? ¿Animales en situación vulnerable o animales en peligro de extinción? ¿Qué cosa es más grave, chicos? Peligro de extinción. En peligro de extinción. Eso Peligro es. de extinción. Eso es más grave que los animales en situación vulnerable. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de animales que están en peligro de extinción. ¿Correcto? Muy bien. El primero de ellos es la chinchilla real. ¿Ya? Chinchilla real. Me parece un ratón. Eso es un roedor. Correcto. Qué bonito. Sí, parece bonito. Muy bien, vamos a pedir a algunos voluntarios que nos ayuden a leer estos párrafos, ¿ya? De la chinchilla primero y luego con los demás animales, ¿correcto? Muy bien, a ver, ¿nos ayudas, Omarcito, con el primero? ¿Ya? ¿Está bien? Y todavía hay bastantes animales que vamos a leer, así que, Omarcito, nos ayudas con el primer párrafo, por favor. Chinchilla real. La OMS estima una reducción del 90% de la población en solo 3 generaciones, 15 años, colocándolo entre las especies amenazadas. Habita el altiplano andino desde el sur del Perú al oeste de Bolivia, hacia el noroeste de Chile y el noroeste de Argentina, por ser su piel altamente apreciada, su caza indiscriminada produjo que la población se reduzca dramáticamente. Muy bien, gracias, Omar. Correcto, muy bien. Entonces, la chinchilla real, muchachos, ya es un animal que está en peligro de extinción, ya que la UICN predijo, o mejor dicho, realizó una estimación de que
el 90% de la población de chinchillas, ya, en 15 años, posiblemente iba a estar en peligro de extinción, así que tomó medidas drásticas para protegerla, ¿ya? Bueno, eso significa que igual, de todas maneras, no significa que se haya salvado, la chinchilla sigue en peligro de extinción. Pregunta de la número 1. ¿Dónde habita la chinchilla, muchachos? ¿Dónde está la chinchilla? ¿Dónde la encuentras? A ver, Anaí, por favor. ¿Dónde está la chinchilla? Desde el sur del Perú y el oeste de Bolivia hasta el nordeste de Chile y el noreste de Argentina. Muy bien. Es una especie que la encontramos acá en Sudamérica. Así que mucho cuidado con la chinchilla. ¿Por qué cazan a la chinchilla, muchachos? Ahí también el párrafo lo dice. ¿Qué quieren conseguir de la chinchilla, estimado D'Angelo? Por ser su piel altamente apreciada, su caza indiscriminada produjo que la población se reduzca dramáticamente. Muy bien, gracias, D'Angelo. Parece que la piel de la chinchilla se vende a un buen precio y por esa razón la están cazando. Muy bien, primer animal en peligro de extinción, la chinchilla. Pasemos al segundo, ¿ya? El colibrí cola de espátula. Interesante, muy bien. ¿Nos ayudas, Ximena, por favor, con este párrafo? Ya. Dice, bajo la sombra de extinción es una de las aves más hermosas del planeta y según los expertos es una de las más raras. Su larga cola con solo 4 plumas, 2 de ellas adornadas con 2 discos azul violáceos en la punta, le presenta un desafío al momento de cortejar a la hembra. Solo se le halla en los territorios del río Utucumba. Muy bien, gracias, Silenita. Listo, entonces, a ver, si ustedes están viendo ahí en la imagen a nuestro querido colibrí cola de espátula, ¿por qué tiene el nombre de cola de espátula? A ver, ¿qué dices tú? A ver, ¿quién está alzando la mano? Bueno, hay varios que están alzando la mano. Estimado Alonso, a ver, escuchamos. Profesor, ¿qué pregunta? Es que levanté mi mano sin querer. Ya, muy bien. ¿Qué tiene de especial la cola de este colibrí, estimado Alonso? Su larga cola con solo 4 plumas, 2 de ellas adornadas con 2 discos azul violáceos en la punta, le presentan un desafío al momento de cortejar a la hembra. Solo se le halla en los territorios del río Utucumba. Muy bien, gracias, Alonso. Muy bien, se le llama colibrí cola de espátula porque, como puedes ver en la foto, pues las 4 plumas que tiene en su cola tienen una forma bastante parecida a lo que es una espátula. ¿Ya? Muy bien. Lo encontramos en el río Utcubamba, ¿ya? ¿Alguien sabe dónde se encuentra el río Utcubamba? A ver, ¿en qué parte más o menos? A ver. El río Utcubamba. Muy bien. A ver, puedes alzar tu mano si es que sabes dónde se encuentra ese río. Ajá. A ver. Listo, muy bien. Ya. No te preocupes, ya te digo, este se encuentra en el departamento de Amazonas, es decir, acá en nuestro Perú, ya en el departamento de Amazonas. Y este río, Utcubamba, según lo que he podido investigar, en algún momento se junta con el río Marañón en la ciudad de Bagua. ¿Ya? Así que en Amazonas, allí encuentras el río Utcubamba, y si ustedes en algún momento van por allí, puede que se encuentren con un colibrí cola de espátula, si es que tienes una suerte tremenda, porque está en peligro de extinción. ¿Ya?
Muy bien, listo. Pasemos al siguiente animalito, el tapir andino. Ya vamos a pedirle a Antoinette que por favor nos ayude a leer esta parte. Los demás sigan con su mano alzada. El tapir andino sobrevivió al paso del tiempo y hoy está en peligro de extinción. Este gran animal llega a medir 18 metros de largo y 8 metros de altura. Alcanza los 150 kilogramos de peso y no ha cambiado en 20 millones de años. Muy bien, gracias Antoinette. Correcto. El tapir andino llega a medir, vamos a hacer una corrección aquí, 1.8 metros, es decir, 1,80 m, ya aproximadamente de largo, y 80 centímetros de altura o 0.8 metros. Correcto. Pesa 150 kilos y a pesar de que han pasado millones de años, sigue estando exactamente igualito. ¿A qué se parece este tapir, chicos? ¿Ah? ¿A qué ha parecido el tapir? ¿Te habrás dado cuenta? ¿A qué se parece el tapir? ¿Con qué animalito crees tú que se parece? Parece como un jabalí. ¿A qué se parece? A ver, ¿qué dicen, chicos? Estimado, a ver, Julito, estás alzando la mano, creo, hijo. Se parece como a un hipopótamo jabalí. Muy bien, a un hipopótamo jabalí. Muy bien, sí, ¿no? Tiene parecido a un jabalí, ¿no? Muy bien, gracias, Julito. Alonso, ¿a qué se parece para ti? Para mí se parece como un oso por su piel. Sí, ¿no? Parece también como un mini oso, ¿no? Correcto, muy bien, gracias, estimado Alonso. Bueno, es una especie bastante característica. Muy bien, bueno, lo encontramos en América, ya en América, así que es una especie muy, muy valorada en nuestro continente. Muy bien, vamos a pasar al oso de anteojos, perdón. Ya, vamos a ver, a pedirle a Basti que lo pueda leer y Julito nos ayuda con el mono choro. Ya, muy bien, a ver. Un peregrino que busca sobrevivir. Este peregrino de los Andes peruanos vive una dramática realidad en la zona de Lambayeque, pues el bosque seco en el que se mueve es en la zona de la... Ay, me perdí, profesor. Desde el comienzo ya, profesor. Profesor, Está bien, está bien. me perdí. Este peregrino de los Andes peruanos vive una dramática realidad en la zona de Lambayeque, pues el bosque seco en el que se mueve le presenta drásticas condiciones, desafíos constantes para su supervivencia. Durante unos pocos meses engordan y se ven rebosantes, robustos, imponentes. La vida parece sonreírles, sobre todo porque abunda el alimento que les da más proteínas, el zapote. Pero en otra etapa, durante largos, extenuantes y duros meses, se les ve delgado, apenas alimentándose de tallos y cactus, pequeños moluscos como los caracoles y algunos panales incrustados a la mitad de precipicios y pendientes. Muy bien, gracias, Basti. Correcto, muy bien. Listo, a ver. El oso de anteojos, entonces, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué parte del Perú? ¿Dónde está el oso dónde se esconde? ¿Dónde lo encontramos? Ahí está, lo hemos pintado de amarillo. A ver, ¿qué parte está? ¿Te diste cuenta? A ver, Ximena, ¿dónde está? En la zona de Lambayeque. Muy bien, en la zona de Lambayeque. Correcto. ¿Qué pasa con el oso de anteojos? Parece que tiene dos temporadas, ¿no? En una temporada está bien, pero en otra temporada está mal, ¿no? Dice que en una temporada, en algunos meses, engorda, está alegre el osito, ¿no? Está robusto, está imponente. ¿De qué se alimenta el osito de anteojos, chicos? ¿Cuál es su alimento preferido? Ya, estimado, a ver, quiero ver si hay alguien más alzando la mano.
¿De qué se alimenta el oso de anteojos? ¿Cuál es su comida o su bocadillo preferido? Ya está. A ver, D'Angelo, dime, por favor. El zapote. Muy bien. ¿Saben qué es el zapote, chicos? Es parecido a una papaya, se parece. Se parece a una papaya. Ya, y lo encontramos pues en varias zonas de Sudamérica. Ya, muy bien, listo. Y bueno, pasados sus meses en los que el oso de anteojos está feliz, ya, en otra etapa de su vida, se les ve delgados, apenas comiendo tallos, cactus, entre otras cositas más. Entonces, eh, como que el oso de anteojos, pues, sufre en su vida para poder vivir. No tiene las condiciones adecuadas para poder sobrevivir y eso es eso es un peligro para él. Estimado Alonso, dígame. Pregunta, Sí, ¿no podría guardar su comida cuando está feliz? Así puede sobrevivir cuando está mal. claro, el detalle está con el oso de anteojos que a diferencia de otros animales que hacen lo que conocemos como hibernación, ya donde es donde almacenan su alimento, parece que este osito no tiene esa característica, no realiza ese proceso. Entonces, por esa razón es que sufre bastante. Muy bien, vamos a la siguiente parte con el mono choro cola amarilla. Vamos a pedirle a Julito que por favor nos ayude leyendo este párrafo. Ya. ¿Estás preparado, Julito? A ver, ¿dónde está Julito? Creo que se le fue el internet a Julito. Ya, muy bien, entonces nos ayuda Fabián. A ver, Fabián. A ver, nos ayuda Fabián leyendo este párrafo, por favor. Muy bien, te escuchamos. Este animalito, el mono choro, que debería ser símbolo de la región Amazonas y de nuestro país, se encuentra al borde de la desaparición. Su hábitat está en Amazonas y en San Martín. La población de este animal llega apenas a unas centenas. La amenaza al hábitat de este mono hace que su vida penda de un hilo. Muy bien, gracias, Fabiancito. Entonces, el mono choro ya está, como dice ahí claramente en negrita, entre los 25 primates más amenazados de todo el mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con él. ¿Dónde encontramos al mono choro según la lectura? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontramos? A ver, ¿en qué parte del Perú? Muy bien, a ver, bajó la mano. Dayiro, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde se encuentra? Amazonas y en San Martín. Muy bien, gracias, estimado Dayiro. Su hábitat se encuentra en esos dos departamentos. Correcto. ¿Cuántos ejemplares de monos choros hay? Ajá, ¿cuántos ejemplares de monos choros hay, estimado Julito? Llegan a las decenas, a las unidades, millares, centenas. ¿A cuántos llegan? A ver, ¿lo ubicaste? ¿Lo ubicaste? A ver. Profe, se me quedó la mano levantada. Ya, no hay problema, Julito. Dice que este animal llega apenas a unas centenas. Es decir, hay unos cuantos cientos de animales. Y eso es algo muy peligroso. Cuando estamos en cientos, nada más, significa que puede que no sobreviva. Por esa razón está en peligro de extinción. Tienen que haber por lo menos millares de ejemplares de animales para, entre comillas, decir que están a salvo. ¿Ya? Pero si está en centenas, entonces sí es un peligro. Un peligro. Muy bien, listo. Seguimos, avanzamos ahora con el lagarto gecko de Lima.
y el guapo colorado. El guapo, que no está tan guapo. No, mentira, está bonito, ¿no? Ya, muy bien, vamos con el siguiente, a ver. Siguiente párrafo. ¿Nos ayudas, Alonso, por favor, con el lagarto gecko? Espera, profesor, estoy moviendo mi hoja. Ya. Y ahora sí, profesor. El Ya. lagarto, ¿no? Sí, correcto, el lagarto. Ya. El lagarto Leco de Lima. Ahora se refugia en algunas huacas de la ciudad. Este reptil se encuentra en peligro crítico. Se le llama el gecko de las huacas debido a que está la lagartija amenazada por las urbanizaciones y el asfalto. Se ha refugiado en 7 restos arqueológicos: San Marcos, Upiagna, Parque de las Leyendas, Uyamarca, Pachacamac, Mateo, Salado. Mateo Salado. No me acuerdo. Ah, Salado. Ya. Ajá. Salado y Puruchuco. Crece como máximo 12 centímetros en longitud y 6 gramos. Es el peso promedio de esta lagartija de vida nocturna. Acabar con insectos es una de sus tareas básicas. Moscas por la noche se detienen y se entregan al abandono. Grillos, termitas, polillas y uno que otro gusano y desprevenido. Muy bien, gracias, Alonso, muy bien. Apreciamos mucho tu esfuerzo y tu buena lectura. Muy bien, listo. Entonces el lagarto gecko de Lima lo podemos encontrar en zonas arqueológicas, donde posiblemente nosotros no tengamos acceso, que digamos. En 7 restos arqueológicos específicamente: San Marcos, Puyana, Parque de las Leyendas, en los restos arqueológicos del Parque de las Leyendas, en Guayamarca, Pachacamac, Mateo Salado y Puruchuco. A lo mucho, este lagarto puede crecer 12 centímetros de largo y 6 gramos es el peso que tiene como promedio. O sea, es bien, bien livianito. Si tú lo tienes en la mano, 6 gramitos, no pesa nada. ¿Ya? Muy bien. Su alimentación: moscas, grillos, termitas, polillas y uno que otro gusano. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, el guapo colorado habita solo en la llanura amazónica del Perú, al norte del río Amazonas. Está seriamente amenazado en toda su extinción por la cacería furtiva. Por ello, está amparado por la legislación peruana. Pero, detalle muy importante para cuando hagas tu tarea: lamentablemente el guapo colorado no se encuentra protegido en ninguna unidad de conservación. O sea que, pobrecito, está descuidado, ¿ya? Parece que no se está logrando, no se está haciendo todo lo posible para mantener a esta especie. Muy bien. Bueno, hemos hablado de los animales en peligro de extinción de nuestro país. Sin embargo, todavía nos falta, ¿no? Ya, la nutria gigante, voy a dejar de que tú lo puedas leer tranquilamente, y del delfín colorado también lo puedas leer. Ya, estos animales son los que están en peligro de extinción en nuestro país. E internacionalmente, ya, también tenemos, en nuestro país también tenemos animales en situación vulnerable, que si no hacemos algo, pueden pasar a peligro de extinción, que vendrían a ser los 3 que ves allí. Te voy a pedir de que lo termines de leer, de que puedas completar el pupiletras,
y responder las preguntas que aparecen al final, ¿ya? Nos vemos luego, que el tiempo me ha ganado. En la clase de tutoría, chicos, lo dejo para que puedan terminar de leer esta información. Ya, nos vemos en tutoría, ¿ya? Y ahí seguimos conversando, ¿ya? Chau, chau, nos vemos, cuídense, chau, chau, nos vemos.